Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos, amigos de Educarte Fiscal. Estamos en una entrega más de nuestro programa para ustedes aquí en nuestra casa IMEFI TV. El día de hoy, no tenemos la presencia de nuestro compañero y amigo Luis Alberto Morales Sosa, el maestro Luis. Sin embargo, estamos aquí tratando de hacer lo mejor posible. Nuestro compañero y amigo también, maestro Alejandro Valdés Ledesma. Hola Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Anita, muy buenos días, muchas gracias. Muy contento de estar una vez aquí con todos ustedes y ansioso por empezar y tratar de sumar para estas cápsulas que son, esperemos, de gran interés para todos ustedes. Claro que sí, esa es nuestra consigna y una servidora, Ana María Ramírez Medina. Y el día de hoy estaremos hablando del impuesto sobre la renta en el régimen de sueldos y salarios para efectos de la declaración anual. Y bueno, lo queremos manejar desde dos perspectivas importantes, que son la del patrón y la del asalariado. Generalmente, bueno, en este momento ya tenemos encima el cálculo del ajuste anual por sueldos y salarios. Los patrones ya están ocupados de eso, están ya dedicándole el tiempo suficiente para hacer el cálculo y que todo salga bien, aprovechando que está en puerta ya el pago del aguinaldo. Y bueno, para terminar y correctamente, normalmente nuestro ajuste debe de resultarnos una diferencia pequeña, ¿no, Alex? Sin embargo, debemos de estar preparados para eso. ¿Qué opinas, Alex, con respecto a esto? Sí, Anita, muchas gracias. Como bien lo mencionas, la ley del impuesto sobre la renta, en su título cuarto, capítulo primero, nos habla de la obligación de los asalariados. Es decir, ¿cuáles son las obligaciones que un asalariado tiene? La primera pregunta sería, ¿es obligatorio presentar la declaración? ¿O es voluntario? Si es obligatorio, ¿tengo alguna sanción al no hacerlo? Si es voluntario, ¿también podría ser sancionado? Entonces son temas que consideramos importantes. Si bien la declaración anual de las personas físicas se tienen que presentar a más tardar en el mes de abril, el día último del mes de abril, bien sabemos que todas las empresas en este periodo de cierre de año, pues ya están preocupadas tratando de hacer el cierre, o preocupadas porque esas diferencias no sean gravosas para el empleado. Pero como dijo Jack el Destripador, pues vámonos por partes. Vamos a empezar por definir en el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta cuál es el ingreso base del cual estamos hablando. El ingreso base va a ser toda aquella relación, la actividad que está grabando este artículo en la Ley del Impuesto sobre la Renta es la relación laboral. Toda aquella relación que implique un patrón y un trabajador en donde se dé esa relación laboral, el deber de obedecer y la relación sea personal y subordinada, entonces ese tipo de ingreso va a estar grabado en este capítulo y de ahí que sea importante ver si tiene o no tiene deducciones, qué tipo de ingresos exentos hay. Entonces, Anita, no sé qué comentario te merezca si empezamos con deducciones, si empezamos con ingresos o con la obligación de los patrones. ¿Qué opinas? Creo que ambas partes son muy importantes, considerando que muchas veces cuando somos patrones, muchas veces no nos interesa qué tan importante pueda resultar para el trabajador el presentar o no la declaración, considerando que solamente ellos saben si tuvieron deducciones personales o no. Hablando de las deducciones personales, que solamente los trabajadores saben en un momento dado si las tienen o no, pero muchas veces tienen la confusión de ¿qué es lo que realmente se considera una deducción personal? Muchas veces pensamos que todos los gastos que generamos como asalariados son deducibles para este régimen, pero no lo son. Entonces, ambos son importantes. Consideremos, tal vez, podríamos empezar por la obligación del patrón. ¿En qué momento el patrón está obligado a hacer este ajuste? Y de hacer, como digamos, una comparación entre los CFDIs que ya se generaron y el impuesto anual que se va a calcular al final del ejercicio. Empezamos tal vez por la parte en que el patrón está obligado y en este sentido el patrón está obligado solamente a calcular ese impuesto, ese ajuste sobre ISR cuando el trabajador trabajó con él el año completo. Digamos que si el trabajador empezó después del 1 de enero,
el patrón está eximido de hacer el cálculo. Si el trabajador dejó de trabajar antes del 31 de diciembre, el patrón está eximido de hacer ese cálculo. Si el trabajador tuvo 2 patrones, el patrón está eximido de hacer ese cálculo. Hablando, por ejemplo, de ahora que fue el famoso que cuando ya se tuvieron que hacer el asunto de los cambios que se hicieron por la subcontratación. Los patrones que ya tuvieron que liberar, digamos, a los trabajadores para que quedaran solamente con uno de los patrones con los que estaban inscritos o trabajando, entonces ese patrón ya no está obligado a hacer el cálculo del ajuste anual. Entonces, obligaciones del patrón, realizar el ajuste anual cuando el trabajador estuvo con él todo el año. Cuando el trabajador, digamos, le presentó una carta de que él presentaba la declaración anual, en ese momento el patrón también queda liberado de la obligación de hacer el ajuste. Lo que es importante que no perdamos de vista es que el ajuste o la determinación del impuesto por ese ajuste que se haya determinado debe de al final de coincidirnos con nuestros CFDIs que se hayan emitido durante el ejercicio. En el caso de encontrar alguna diferencia, pues se tiene que hacer la compensación correspondiente, ya sea a cargo o a favor del trabajador. En esos momentos, ¿qué ocurre si el trabajador tiene un saldo a cargo, digamos? Entonces se le tiene que ajustar del impuesto que se le vaya a determinar de aquí a que termine el ejercicio, y por eso muchos patrones en este momento van determinando el ajuste para aprovechar que todavía no se paga el aguinaldo, y en el cálculo del aguinaldo ahí se pone o se calcula el impuesto, la diferencia que hubiera determinado a cargo del trabajador. En el caso de que fuera a favor, también se le tiene que hacer el ajuste, hay una compensación sobre los impuestos que se le van restando, digamos, reteniendo al trabajador en cada una de sus nóminas, y todavía se tiene la oportunidad de hacerlo durante todo el ejercicio que viene. Entonces, es una de las partes que el patrón puede tomar en cuenta en este momento, ¿no? Y sí, efectivamente, creo que a muchos patrones ahorita ya están pidiendo que los trabajadores que están interesados en presentar su declaración anual presenten ya su carta en este momento para que ellos libremente puedan hacer el cálculo de su impuesto sobre la renta del ajuste. Entonces, creo que esa parte los patrones no deben de perderla de vista, y después los trabajadores, ya entonces podemos hablar libremente de la obligación de los trabajadores, ¿no, Alex? Efectivamente, coincido totalmente contigo, Anita, aterrizando un poco las ideas. Por regla general, todos aquellos trabajadores que tengan una relación laboral vigente, bueno, pues estarán exentos de presentar su declaración anual. Digamos que la regla general es que el empleador tenga que realizar ese cálculo anual de impuestos sobre la renta. Pero ¿cuáles son las reglas de excepción? Bien las comentaba Anita. La regla de excepción es la siguiente. Si el trabajador obtuvo más de 400,000 pesos de ingresos durante el año, entonces en ese caso ya se encuentra obligado, ya no es optativo, ya se encuentra obligado a presentar su declaración anual y se releva al patrón. Si el trabajador, como bien lo mencionó Ana, tuvo 2 o más empleos durante el transcurso del ejercicio fiscal, entonces también se encuentra obligado. De ahí, si un trabajador, supongamos que que tuvo un trabajo hasta el mes de mayo y en el mes de julio entró a un nuevo trabajo, ahí ya se encuadran 2 trabajos durante el ejercicio fiscal. Luego entonces el patrón ya queda eximido de realizar ese cálculo. Ahí ya es obligación del trabajador realizar el cálculo y realizar la declaración anual. Por otro lado, ya tenemos los obligados y los no obligados. ¿Qué sucede con los trabajadores? Aquellos trabajadores que sin estar obligados es su deseo presentar la declaración anual. Seguramente son trabajadores que se encuentran bien informados, y lo digo con respecto a que ese tipo de trabajadores tienen deducciones personales. Si bien en el título 4 de las personas físicas tenemos varios capítulos, en el capítulo primero del que estamos hablando de sueldos y salarios, ahí no se nos permite deducción alguna.
como deducir tal vez un costo de ventas, puesto que no se está enajenando nada. Sin embargo, la ley es muy clara al decirnos que sí hay la facultad de deducir en términos del 151 de la ley del impuesto sobre la renta las deducciones personales. ¿A qué nos lleva esto, querido teleauditorio? Nos lleva, el patrón está obligado a realizar un cálculo. Su ingreso por percepción, sin deducción alguna, eso nos determina un impuesto a cargo. ¿Qué sucede cuando el empleado decide realizar su declaración? Tenemos por una parte el ingreso, por otra parte tenemos deducciones autorizadas, las cuales no fue considerada por el patrón. Eso evidentemente nos va a arrojar una base gravable menor y por consiguiente un impuesto sobre la renta menor. Pero ¿qué sucede? El impuesto sobre la renta ya fue retenido vía el pago de nómina, ya sea en forma semanal, decenal, quincenal, mensual. Entonces, ¿en qué momento el trabajador obtendría de regreso esos recursos? Pues lo obtendría evidentemente hasta la presentación de su declaración anual. Y Anita, si te parece bien, me gustaría entonces empezar a hablar de qué tipo de deducciones son las que un asalariado le permite a la ley del impuesto sobre la renta aplicar para disminuir su base gravable. ¿Qué opinas? Sí, por supuesto. Es toda una gama de conceptos que los trabajadores deben de tomar en consideración. Es muy importante. Muchas veces los trabajadores piensan que todo lo que gasten va a ser deducible. Empezando porque no son gastos realmente lo que se deduce de la base del impuesto. Son deducciones personales manejadas. Esa es una diferencia, perdón tal. Que te interrumpa. No es lo mismo gasto, erogación y deducción personal. Así es. Coincido completamente por ti. Para la mayoría de la gente, tal vez que no conoce del tema, podría estar pensando, no, pues gasto es gasto. Sí, deducción es gasto y erogación es lo mismo. Sí. Pero no, para efectos de las disposiciones fiscales, es un concepto diferente, ¿no? Así es, sí, totalmente. Y debemos de tomar en consideración que la ley del impuesto sobre la renta, cuando habla de deducciones personales, tiene también ciertos requisitos que se deben de cumplir, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hablamos de gastos médicos, dentales y hospitalarios y simplemente lo dejamos así, pero bueno, ok, son gastos médicos. ¿Qué tipo de gastos médicos son los que en un momento dado podemos deducir? Es importante dejar bien puntualizar esta parte, ¿no? Los honorarios médicos o dentales o de algún otro especialista que se paguen tienen que estar avalados por un título profesional, que esté amparado por una institución reconocida. Pero no solamente eso, sino que realmente los gastos hayan sido en función del mismo contribuyente o en línea recta, ¿no? Digamos, padres, hijos, incluso nietos, y de esposa, concubina, esposa o cónyuge, ¿no? Entonces, esposo, cónyuge o concubino o concubina, ¿no? Entonces, en ese caso, no es cualquier gasto médico, siempre y cuando esté demostrado que es en ese sentido y que el médico al que se le pagó consta de su título profesional avalado por institución reconocida. Entonces, es deducible. Fíjate, Anita, que tengo una especie de anécdota en ese sentido. Algún cliente me dijo, oye, contador, ¿cómo voy a poder deducir los gastos funerarios si ya voy a estar muerto? Sí. Entonces, parece chusco, pero es algo que sucede en la vida real, en la vida cotidiana. Los contribuyentes tienen muchas dudas y se preguntan, oye, ¿voy a deducir gastos funerarios míos? No, espérate, la ley es clara. O sea, puede ser en forma ascendente o descendente en línea recta, como bien lo mencionaba Anita. Obviamente se pueden deducir gastos funerarios, y no solo funerarios, es el ejemplo chusco que estoy poniendo, pero estamos hablando de los descendientes, padres, abuelos, esposa, concubina, hijos y nietos. Entonces, en ese sentido, solamente por hablar de los gastos funerarios, pero también hablamos de gastos hospitalarios, también hablamos de atención de rehabilitación, también hablamos de prótesis. Entonces son ciertos gastos que a manera general se pueden deducir. Por ejemplo, el más común es los intereses por créditos hipotecarios, que esos tienen me atrevería a mencionar una
una cierta mecánica en tiempos actuales que nos hiciera ver que no estamos deduciendo nada. Recordemos, queridos televidentes, que el interés hipotecario es lo que es deducible, no el capital de la vivienda. A veces se nos confunde esa idea. Lo que es deducible es el interés real por los créditos hipotecarios. Sí, perdón, Alex, de repente la gente piensa que lo que va a deducir es el total del valor de su vivienda, ¿no? Exactamente, no es así. Ellos dicen, no, es que mi contador me hace deducible la casa. Pues bueno, a lo mejor hace el cálculo, pero no te mantiene informado del correcto, de la terminología correcta que se debiera de aplicar, ¿no? Recordemos, pues, que el interés real es la diferencia del interés nominal con la inflación. Sí. Y en tiempos actuales, que la inflación está siendo un tanto cuanto elevada, pues el interés se lo termina comiendo. Perdón, la inflación se termina comiendo el interés. Yo tengo el caso de clientes, de personas físicas que están deduciendo el interés precisamente hipotecario y año tras año tienen cierto monto de ISR a favor. Y en el último año, en el 2021, sí, y el que está a punto de terminar, me dicen, oye, ¿cómo es posible que no tenga saldo a favor? Si yo sigo pagando correctamente. Entonces ya es donde tenemos que decirles que la inflación les está afectando. Entonces, cuando un trabajador, y también es algo chusco, cuando un trabajador tiene un saldo a favor y llega un compañero, porque esa es historia de la vida real, y dice, es que desde que íbamos en la primaria, vamos juntas, trabajamos en el mismo departamento, tenemos el mismo sueldo, entramos el mismo, es más, cumplimos años el mismo día. Si ella o él tiene un saldo a favor de 12,000, 13,000, 20,000, pónganle la cantidad que ustedes quieren, entonces es evidente que yo también tengo ese saldo a favor. Y eso no sucede así siempre, hasta el cansancio hemos dicho. Sí, y vienen y te dicen, es que también quiero que me saques mi saldo a favor, igual que lo que lo obtiene él o ella, ¿no? Efectivamente, sí. Y todavía se avientan la puntada de decir, cuando me devuelvan conta, te pago. Te pago. Entonces sí, es algo que, híjole. No perdamos de vista que el cálculo del impuesto sobre la renta y sobre todo del saldo a favor es un traje hecho a la medida del contribuyente, porque no son lo mismo, todos los contribuyentes se van generando su saldo a favor de manera diferente en el caso de que exista saldo a favor, porque puede ser el caso de que no hay saldo a favor y al contrario, tienen que pagar su impuesto a cargo que les resulte en el ejercicio. Efectivamente, o sea, querido auditorio, no hay una regla general para obtener un saldo a favor. Si bien es obligatorio que algunos trabajadores presenten su declaración anual, no es una obviedad que todos tengan un saldo a favor. Entonces, se debe ser cauto. Yo he dicho que una persona bien informada tiene el derecho de obtener su saldo a favor. Una persona o un trabajador mal informado o con nula información va a estar haciendo gastos que no los podrá convertir a deducción, porque seguramente tiene esposa, hijos, padres que lleva al doctor, pero dado que no conoce de solicitar un CFDI para cubrir el requisito de forma, además de pagarlo con transferencia o cheque, pero que no se use efectivo, esa sola diferencia va trabajando, va abonando a que el trabajador pudiera tener un saldo a favor al final del ejercicio que le sea redituable. Y dime, Anita, ¿qué mexicano no aceptaría que, oye, pues por ahí en tu declaración anual tienes una lanita que te van a devolver? Sí, pues por supuesto. Todos, ¿no? Entonces, claro que sí. Y es algo todavía muy interesante que tenemos que ver, pero lo vemos después de este corte comercial. Todos sabemos que las auditorías físicas del SAT pasaron a la historia. Ahora se llaman invitaciones del SAT y para ello el contribuyente requiere tener listo su expediente fiscal. IMEFI te invita a su curso, Integrar un expediente fiscal. Algunos de los puntos que trataremos son cómo realizar la reimpresión de acuses del RFC, consultas de declaraciones, consulta de adeudos fiscales, devoluciones y compensaciones, seguimiento de trámites y requerimientos, consulta de CFDIs emitidos y recibidos, entre otros temas. Aparta tu lugar y capacítate con nuestros mejores especialistas en el tema solo en IMEFI. Para mayor información, contáctanos a través de nuestro número telefónico 55 81 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que ingresar a nuestro canal y dar clic en el botón rojo que está debajo del video con la palabra suscribirse y en la campanita. Al hacerlo, recibirás de forma gratuita todos los contenidos nuevos de IMEFI TV. No esperes más y suscríbete. Hola, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a Marketing para tu Despacho Buffet. Acuérdense que no solamente de voz en voz se logran estas ventas, también tenemos que hacerlo digital. Y bueno, digital no es solo anunciarnos en Facebook, es mucho más que esto, es estrategia, conocer realmente quién es tu cliente, verdaderamente saber cuál es el diferencial o el valor agregado de tu despacho o de tu buffet. Esto y muchas cosas más que además de forma muy divertida vamos a aprenderlo, así que los invito a que se inscriban hoy. Aquí está en pantalla toda la información y nos vemos pronto. Volvemos, amigos. Gracias por estar aquí. Y bueno, nos quedamos hace un momento en el tema de las deducciones personales, ¿no? Vamos a empezar con este tema que está muy interesante porque muchas veces, o sea, nos hacen preguntas a nuestros clientes con respecto a si gasté muchísimo, ¿por qué no tengo devoluciones? Bueno, vamos por partes, como dices hace rato, como Jack el Destripador, vamos por partes y empecemos por hacer una separación entre lo que son deducciones personales y estímulos fiscales, ¿no? Efectivamente. Una cosa son las deducciones personales y otra son los estímulos, que bueno, más bien son como términos ya técnicos que deberíamos de tener presentes, ¿no? Pero hablando de las deducciones personales, tenemos que ya muchos sabemos, como mencionamos hace un momento, de los gastos médicos, dentales y hospitalarios, pero no sabemos de otros que tal vez podemos estar incluyendo y que no lo hacemos porque no sabemos que forman parte de este tipo de conceptos. Por ejemplo, ¿qué hacemos con los gastos que le pagamos al nutriólogo? Muchas veces no tenemos en cuenta o no tenemos la costumbre de pedirle un comprobante fiscal al nutriólogo, porque decimos, pues, ¿para qué? No tiene caso porque no me sirve. Pero en realidad sí nos sirve, la ley nos permite deducir el costo por los servicios médicos, los servicios de un nutriólogo o como mencionábamos fuera del aire hace un rato, de un estomatólogo, ¿no decías, Alex? Licenciado en estomatología. Es importante ese término. Sí, como bien lo mencionas, Anita, es importante tener claro, y quiero regresarme un poco a efecto de dejar algo claro. Actualmente, debido a que hay cierta actitud del SAT de fiscalizar, incluso de decir, todos los contribuyentes hagan su declaración, los contadores ya no son necesarios. Ustedes en un TikTok de 5 minutos pueden hacerse especialistas en presentar su declaración. Lo único que hacen es clic, aceptar y enviar. Nada más alejado y arriesgado de la realidad que hacer eso. Y lo comento por la siguiente realidad por la que todos los contribuyentes atravesamos. Número 1, cuando hacemos esa actitud de clic, enviar, no validamos ingresos, no validamos deducciones, no verificamos los topes de las deducciones, no verificamos los requisitos de forma de las deducciones. ¿Y cuál es el problema que nos acarrea? En primera instancia es que la deducción, si es que hubiera un saldo a favor, no la van a rechazar. Número 1. Número 2, la posible imposición de multas por asentar datos falsos, datos incorrectos, datos que no están verificados. Entonces, es una serie de consecuencias, como bien lo mencionaba la maestra Ana, muchos gastos o varios gastos o algunos gastos, como ustedes quieran verlo, les atañe cierta formalidad para hacer la deducción. Por ejemplo, si nosotros pagamos a un dentista los honorarios profesionales, es un requisito de forma que el pago sea por cheque o por transferencia. Oye, pagué en efectivo. Y así viene en el CFDI que pagué en efectivo. ¿Qué crees? El sistema podrá o no aceptártelo como deducción, pero en cuanto el SAT revise, no te va a ser efectiva la deducción, porque debió de haber sido el pago
con transferencia o con cheque de fondos o con traspaso de cuentas, cualquier cualquier pago aceptado por el sistema financiero mexicano. Y Alex, muchas veces nos entregan las facturas o los recibos de honorarios de estos profesionistas y nos ponen cualquier concepto como forma de pago, ¿no? Que a veces nos confundimos ahí con forma de pago o método de pago, ¿no? Sí, exactamente. Y cuando nos lo entregan y nos ponen forma de pago, nos vamos contentos porque nos están dando el recibo de dinero y decimos, ya es deducible. Pero no ponemos atención en esa parte y nos ponen la forma de pago que que en ese momento se les presenta, ¿no? Método de pago PUE, pago en una sola exhibición. O PPD, pago parcial, pago parcial, ¿no? Sí, o en efectivo, y realmente cuando lo ponen en efectivo, no nos va a servir ese comprobante. Aunque ya vayamos con satisfechos de que ya nos dieron nuestro comprobante fiscal, no nos va a servir. Entonces tenemos que tener cuidado de revisar ese tipo de comprobantes que el profesionista nos está entregando, porque de eso depende que realmente proceda o no nuestro saldo a favor en el caso de que exista. O incluso que disminuyera, porque recordemos que la contraparte es que tengamos un saldo a cargo, pero ese saldo a cargo incluso puede contener deducciones. O sea, a veces decimos, no, ya tengo a cargo. Pues sí, pero no es lo mismo tener a cargo 50,000 que tener a cargo 20,000. Esas deducciones que estás ingresando ya te están haciendo el efecto de disminuir la base gravable y por consiguiente disminuir el impuesto sobre la renta. Entonces, no siempre es malo decir, es que no tengo saldo a favor, ¿para qué la meto? No, pues claro que tienes, o sea, no tienes a favor, pero te disminuye la base gravable y el impuesto que tienes a cargo es menor, así que pues, también nos termina conveniendo. De alguna manera, entonces, para resumir, ¿qué tipos de gastos, cubriendo los requisitos de forma, ya lo mencioné, no pagándolos en efectivo, son deducibles? Tenemos en primera instancia los honorarios médicos, los gastos hospitalarios, los medicamentos, siempre y cuando estén facturados por un hospital. Oye, ¿y qué pasa con las facturas que nos dan en las farmacias, Alex? No son deducibles porque no lo contempla la ley. Podrán ser deducibles para otro tipo de contribuyente. A lo mejor un contribuyente de persona moral del título 2 sí podría ser deducible. Claro. Porque luego también ese es el caso. Es que mi compadre sí los mete como deducibles. No, espérame, pues ¿en qué régimen está tributando tu compadre? Bueno, a ver, recomiéndame a tu contador que hace deducibles ese tipo de gastos y que me van a devolver mi saldo a favor porque quiero formar parte. Exactamente, ahí es donde dicen, hay contadores buenos, malos y maletas, ¿no? Depende. El que te dé resultados, pues ya tú tendrás la capacidad de calificarlo y de cuantificar su trabajo. Sí. Ahora, el hecho de que el SAT me devuelva un saldo a favor, y tal vez me lo devolvió, pero a lo mejor el cálculo no era correcto. No quiere decir que si me lo está devolviendo sea definitivamente una deducción bien aplicada, ¿eh? Puede echarse para atrás del SAT y cobrarme el saldo a favor que ya me devolvió. Por supuesto, en términos coloquiales así es, Ana. Sí, o sea, el SAT se echa para atrás, por supuesto. El SAT se equivoca, por supuesto que se equivoca. El SAT, recordemos que quedan a salvo las facultades de comprobación. Ya presentaste la declaración, tenías saldo a favor, ya te lo depositaron en tu cuenta, pero ¿qué crees? El SAT en facultades de comprobación puede decir, ¿sabes qué, chaparrito? Te devolví 30,000 pesos, pero no debí. No. Nada más eran 10,000, así que éntrale con la diferencia. Entonces se queda uno, o sea, en verdad eso puede pasar. Sí, y entonces el argumento es que sí me devolvieron cuando metí mis facturas de la farmacia. Ah, ok, no te vayas tan tranquilo todavía porque posiblemente el SAT te lo requiera en algún momento. De ahí la importancia de consultar al especialista. Claro, ¿no? por supuesto. Mi abuelita en paz descanse decía, bendita ignorancia, porque nos hace estar libres y felices por el mundo. Pero hay ciertas cosas que debemos de saber y que si bien combatir la ignorancia pues nos va a estar preocupándonos, es mejor estar conscientes, creo yo, del piso que estamos pisando, ¿no? Sí, realmente. Por supuesto. Pues en ese caso estaríamos hablando, Anita, como bien lo mencionaste, de las deducciones, pero también tenemos estímulos fiscales que si bien en cuestión aritmética hacen lo mismo que las deducciones, que son restar la base gravable, también
como bien lo dije, tienen el efecto de restar a la base gravable, no se consideran deducciones, sino estímulos fiscales. Así es. ¿Qué estímulo fiscal importante encontramos entre estos, Anita? Los pagos de colegiaturas. Y bueno, en un momento dado el pago de transporte escolar, siempre y cuando sea obligatorio. Exacto. Para todos. Y el pago de transporte escolar, el pago de colegiaturas, pero es importante puntualizar esto. Es solo colegiaturas. No hablamos de inscripciones o reinscripciones. No entran. Esas no entran como deducción personal. Tienen que ser colegiaturas. Y vaya, para cada nivel escolar hay cierto tipo, hay un límite de deducción en esos conceptos. Hablamos de preescolar, primaria, secundaria, nivel medio superior, como técnico superior o bachillerato, y párale de contar. Permítame interrumpirte solamente para que el auditorio tenga claro. Preescolar, el límite del estímulo es de 14,200 pesos. ¿Sí? Primaria, el estímulo máximo, 12,900 pesos. Secundaria, estímulo máximo, 19,900 pesos. Profesional técnico, 17,100 pesos. Y bachillerato equivalente, 24,500 pesos, para que los que nos acompañan tengan el dato muy cercano. Sí. Y bueno, en este caso también cuando, por ejemplo, dijéramos, es que en este año estuve en secundaria y después me pasé a nivel bachillerato y estuve pagando en ambos. Ok, ¿no puedes deducir los dos? Puedes deducir uno de los dos y vas a deducir el que más hayas pagado. Es decir, si estaba en secundaria, que son 19,900, y pasó al bachillerato, ¿sí? Que allá son 24,000, entonces el monto máximo del estímulo es de 24,500. Así es, ese es el monto máximo. Y bueno, en esa parte sí tenemos que tener bien contemplada en qué nivel escolar me encuentro. Y ese es lo que debo de tomar en cuenta para hacer mi deducción personal. Efectivamente, y también, ¿qué creen? También tiene requisitos de forma. Claro. O sea, si bien el estímulo lo podemos aplicar con hijos, abuelos, cónyuge, concubina, nietos incluso, el requisito de forma principal es que se tiene que pagar de forma distinta al efectivo, es decir, con cheque o transferencia. El CFDI debe de tener un complemento de educación en el cual viene el CURP en este caso del menor, pero sería de la persona que está estudiando. Por supuesto. Para que sea un estímulo que nos ayude a disminuir nuestra base. Y aquí quiero comentar algo importante. Cuando nosotros, todos seguramente habremos hecho una declaración anual, incluso los no contadores. Y cuando ponemos el concepto de qué es lo que vamos a deducir, vienen muchas facturas. Seguramente todas las facturas que se pagaron en el transcurso del ciclo escolar, o en este caso, en el ciclo fiscal, que estamos hablando del 1 de enero al 31 de diciembre del año X. ¿Qué sucede si tengo 10 o 12 facturas por concepto de colegiatura de 10,000 pesos, Ana? Vamos a suponer que es de secundaria. El sistema me va a reconocer 10,000 pesos por factura, por 2 estamos hablando de 120,000 pesos. Vamos a mandar la declaración y donde el SAT consideró o nosotros consideramos ese tope. Ese tope no se consideró en ningún momento. No, porque la plataforma del SAT no está diseñada para realizar, reconocer esos topes. Efectivamente. Sí. Entonces, por eso retomo la idea de clic, enviar a aguas. Porque están haciendo una mezcolanza de cosas que no son ciertas. Primero, probablemente obtengan un saldo a favor que se los van a negar, porque no es real. Y segundo, es muy probable que se hagan acreedores a algún tipo de sanción que ahorita vamos a mencionar, porque están enviando información errónea. Entonces, primer paso, identificar el nivel de educación. Si es que tenemos ese tipo de deducción para aplicarla como estímulo, identificar cuál es nuestro tope. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si el tope de secundaria, vuelvo a lo mismo, es de 19,900 y yo tengo 12 facturas por 10,000 pesos cada una, evidentemente solamente consideraré una factura y la segunda factura solamente una parte, hasta que la totalidad del estímulo me sume 19,900. Esa es una parte importante. Otra parte importante que tendríamos que mencionar, Alex, es que
tanto el cheque o la transferencia bancaria deben de ser de la cuenta del contribuyente. O sea, no puede ser cualquier cheque que se haya extendido. Ah, es que yo lo pagué con cheque de mi compadre. No, tiene que ser de mi cuenta bancaria, y la transferencia, en el caso de que sea así, tiene que ser de mi cuenta bancaria. Si no es así, también va a ser un problema, porque seguramente no me van a tomar en cuenta mi saldo a favor. Entonces, ese es otro punto que también tendríamos que mencionar, ¿no? De manera obligada. Sí, efectivamente. Como pueden observar, son una serie de candados, de blindajes que el SAT establece para que precisamente el contribuyente cautivo, es decir, nosotros, las personas asalariadas o los profesionistas, independientemente de en qué título estemos tributando, las personas físicas en el título cuarto, pero independientemente del capítulo, algunos tipos de regímenes están sujetos a ciertas deducciones. Hay que aprovecharlas, pero hay que saber aprovecharlas. Hay que acercarnos al profesionista que sabe para que nos dé la correcta instrucción y podamos maximizar el pago de nuestras contribuciones. Ahora bien, hay otra cosa que quisiera comentar. Si bien estamos mencionando algunas de las deducciones, porque no son todas, hay más, también es importante mencionar que hay un tope para ellas. O sea, es decir, si yo tengo un ingreso de 1 millón de pesos, y mi esposa tuvo una situación médica y se operó en algún importante hospital de renombre, y la operación o la cirugía tuvo un costo de 900,000 pesos, para que el ejemplo sea claro. Yo tengo ingresos de 1 millón, pero tengo una deducción médica de 900,000 pesos. Entonces mi base gravable es de 100,000 pesos, Ana. Evidentemente no. Claro, tope que tiene es de 5 UMAS anuales o 15% sobre la totalidad de los ingresos. Entonces, otro punto importante a considerar: la suma total de las deducciones están sujetas a un tope. De deducciones y estímulos fiscales. Exactamente. ¿Eso lo hace la plataforma del SAT? No, no lo hace. Tampoco lo hace. Entonces, es evidente que estamos manifestando que toda declaración anual, por simple que ésta sea, por simple que parezca, necesita un análisis. No todos los contribuyentes tienen saldo a favor, no todos los contribuyentes tienen saldo a cargo. Es un traje a la medida para cada contribuyente y dependerá de su situación particular, ya sea que tenga a favor o que tenga a cargo. Y este es un momento muy conveniente para los trabajadores, claro, porque es el momento en el que ellos pueden definir si están dispuestos a presentar su declaración anual. Digo, en este momento no es el momento para presentar la declaración anual, eso es hasta abril del año que viene. Sin embargo, si somos previsores, el trabajador desde este momento puede decir, a ver, más o menos, me gustaría consultar al contador en este momento para saber aproximadamente cuánto impuesto estaría pagando, para poder prevenir, ¿no? Igual y necesito hacer algunos gastos médicos y bueno, los facturo, que me den mi recibo de honorario para poder disminuirlo. O vaya, ¿por qué no? Es el momento de ir con el psicólogo, es el momento, sí, desde luego, no podemos considerar esos conceptos. Es el momento de ir con el psicólogo, es el momento de ir con el nutriólogo y vaya, ir haciendo deducibles esos conceptos, sino para que me devuelvan, a lo mejor para disminuir mi base gravable y no tener que pagar tanto impuesto. Entonces, conclusión de esto, previsión. Si el trabajador en este momento considera que pudiera resultarle un saldo a cargo, puedes todavía presentar tu carta, trabajador, presentar tu carta de aviso al patrón para que no haga tu cálculo de ajuste anual y se libere él de la presentación de la realización del ajuste y te deje a ti la acción de presentar la declaración anual, con la intención de que puedas generarte ya sea un saldo a favor o disminuir tu base gravable del impuesto sobre la renta. Entonces, este punto por eso me parece importante en este momento, porque el trabajador tiene la carta abierta para poder tomar ese tipo de decisiones, ¿no, Alex? Yo complementaría tu idea, Anita, diciendo lo siguiente: si usted nos está viendo en este momento y ahorita se está enterando de cuáles son las deducciones que puede efectuar, pues hágalo. Pero si lo hizo desde principio, desde el 1 de enero, mejor aún. Claro. Porque ya está trabajando. Es decir, un saldo a favor de un asalariado se piensa, se razona y se va planeando en base a los gastos de un contribuyente en torno a su
a su esfera familiar. Es decir, si de entrada sé que mi hijo va a ir al dentista, pues busco al dentista que me dé el comprobante. Si de entrada sé que yo estoy yendo con un psicólogo o con un doctor en forma continua, en forma regular, pues yo creo que debió de haber sido desde antes. ¿No te ha pasado, Pero, Alex, que sugieres a tus clientes que lo hagan desde el principio del año y no lo hacen? Sí, sino que se van eso tomando sucede. el tiempo, y luego lo hago, llega noviembre, diciembre, no lo hice. Bueno, es el momento de hacerlo, ¿no? Todavía estamos a tiempo de poder salvar un poco el impuesto que pudiera resultar a cargo, o tal vez de generar impuesto a favor en un momento dado, ¿no? Bueno, ya para ir mencionando y para efecto de ir cerrando en los últimos minutos del programa el tema, los lentes tienen un tope de 2,500 pesos anuales, los gastos funerales tienen un tope de una UMA anual, los donativos tienen un tope del 7% sobre los ingresos acumulables en base al año anterior. Ahora bien, a mí me gustaría cerrar, no por espantarlos, Anita, pero sí para que estén conscientes. Ya de muertos ya pasó, Alex. ¿Tenemos alguna especie de sanción Sí, por supuesto. presentar o no presentar estando o no obligado? Sí, por supuesto. Efectivamente, es el Código Fiscal de la Federación en su artículo 81, el cual nos indica cuáles son las infracciones. Y el artículo 82 del mismo ordenamiento es el que nos indica cuáles son los montos a pagar de esas infracciones. Así pues, el artículo 81, fracción 1, nos habla de no presentar la declaración estando obligado a presentarla, nos implica una sanción de 1,560 pesos a 19,350 pesos. Por no haberla presentado. Por no haberla presentado. Entonces, si estaban más preocupados por no obtener su saldo a favor, sí, ahí les pasamos el tip de aguas. No presentar la declaración estando obligado a ello nos implica una sanción que puede afectar nuestra economía. Claro. Ahora, volvemos a otra cosa. Yo no estoy obligado, Ana, pero la presento porque estoy consciente, el contador me informó, tengo deducciones personales y voy sobre un saldo a favor. El artículo 81, fracción 2, nos dice que presentar la declaración anual con errores u omisiones, la sanción especificada en el artículo 82 va de 4,750 pesos a 15,860, tratándose de declaraciones que se presentan en medios electrónicos, incompletas, con errores o en forma distinta a las disposiciones fiscales, que las disposiciones fiscales establecen. Entonces, así pues, yo no estoy obligado a presentar una declaración, pero la presento, pero la presenté mal. Entonces, ¿me pueden sancionar? La respuesta es sí. Sí, tomando en cuenta también, Alex, que debemos de contemplar que también en la declaración anual se deben de considerar los conceptos de percepciones adicionales de la subcuenta de retiro. Si hice algún retiro de esa subcuenta, tengo que declararlo. Si tenía una deuda y me la condonaron o alguien la pagó por mí, también lo debo declarar en mi declaración anual. Si recibí rendimientos de inversiones en el extranjero, si tengo una cuenta de ahorro personal, si hice donativos, muchas veces, y además es muy importante, los donativos a veces pensamos que cuando le damos a la Cruz Roja sus 100 pesitos, ¿no? Ya puedo decir, siempre cuando estén facturados y estén debidamente reconocidos por la institución, son deducibles. Entonces, veamos todos los conceptos que todavía en un momento dado nos faltaría declarar. Por eso la importancia de que ahorita mencionabas, se presenta la declaración con falta de información o con errores. Si no consideré todos estos aspectos que estaba mencionando hace un momento, también es de una declaración que no está completa o que tiene errores. ¿Por qué? A lo mejor son errores que no cometí de forma consciente. No sabía que tenía que presentar esa declaración con Anita, esos datos. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Me hago acreedora a esas sanciones y más vale tener los conceptos bien definidos y bien puestos sobre la mesa para no cometer ese tipo de errores, ¿no? Sí, exactamente. Pues ya en los últimos minutos del programa, a manera de conclusión,
es importante conocer cuáles son los ingresos que debemos declarar, que se deben de acumular en la declaración, cuáles son las deducciones, cuáles son los topes, cuál es la época en la que debemos de presentar la declaración, a más tardar el día último del mes de abril. Si la presentamos fuera de ese tiempo y tenemos saldo a favor, la autoridad va a considerar, de entrada te niego la devolución. Sí, por Preséntala supuesto. en forma manual mediante el formato 32 y ya veremos. Entonces, ¿quieren ser acreedores a la devolución automática? Que revisen sus cálculos antes. Entonces, es importante tener eso presente cuando hagamos nuestra declaración anual, cuando consultemos a nuestro contador. Y bueno, pues ya en los últimos minutos del programa, agradecerte, Anita, me da mucho gusto acompañarte. Y mi nombre es Alejandro Valdés, me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Anita, un gusto que me hayas invitado y un placer poder platicar de estos temas contigo. Igualmente, Alex, un gusto estar aquí contigo y además ya Alex mencionó todo lo relacionado con los trabajadores y patrones. No olvidemos que la obligación de presentar de realizar el ajuste anual va de la mano con los CFDIs que ya generamos durante todo el ejercicio. Entonces, es importante tomar en cuenta todo lo que ya se le retuvo al trabajador y hacer la comparación con nuestro ajuste anual. Es un punto muy importante que no debemos de perder de vista. Los invito a que se lleve a cabo ese ejercicio que es muy sano al final del año fiscal, ¿no? Y no me queda más que agradecerles a todos la presencia, su interés por estar aquí. Con mucho gusto de estar, Ana María Ramírez Medina, servidora, y nos vemos la próxima. Que tengan un excelente día.